Bueno, la prueba de fuego para el ministro Caputo, la primera licitación de deuda en la era, ¿no?, de Javier Milei. Hay mucha expectativa por lo que pueda llegar a suceder en este sentido. Muchísima expectativa y es como una pulseada, ¿no?, también que se da entre el gobierno nacional, sobre todo el Banco Central, la nueva conducción y el mercado. Dicen en la City porteña, Rocío, que se espera un volumen de participación, que se alcance un volumen de participación enorme y con pocos antecedentes en el pasado inmediato. Habrá que ver, los test en el mercado son como las carreras. Se van dando minuto a minuto, es como el rating en televisión, así que veremos qué es lo que ocurre. Está Lucas Caratini, economista, conectado con nosotros, que nos traes el desarrollo de este título. Lucas, ¿cómo estás? Rocío, Alejandra, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto siempre estar conectado con ustedes. Bueno, mucha expectativa, ¿no?, por lo que va a suceder. Prueba de fuego, sin duda. No, sin ningún tipo de duda y además con el condimento extra que formalmente solamente vencen 10.000 millones de pesos, que objetivamente para lo que fueron las últimas licitaciones es poco, y hay una autorización, que esto salió hace 2 días, para emitir 2 billones de pesos en los diversos instrumentos que se ofrecen. En este caso se ofrecen 3 instrumentos, vuelve la LEDE, que son los instrumentos a tasa fija, que ya habían dejado de existir a partir de agosto, dado la paulatina indexación de la deuda que tuvimos en las licitaciones posteriores, y 2 bonos ajustables por inflación, los que se conocen como bonos SER, que tienen la particularidad que son 2 bonos que se ofrecen para 2025 y otro para 2026, con lo cual no hay tampoco bonos ajustables al año que viene en esta licitación por lo pronto. También es interesante tener presente en los últimos días, con las medidas que tomó el Banco Central al respecto de lo que es el desarme del ELIX, no nos olvidemos que no solamente se tomó la postura de no renovar, o sea, solamente renovar vencimientos, no tomar mayor cantidad del ELIX, sino que ya se anunció que ese instrumento va a dejar de existir y va a pasar a tomarse la tasa de pases pasivos, que es la deuda un día básicamente con el Banco Central, como la tasa de referencia de política monetaria. Quedaron más o menos entre 5 y 6 billones de pesos sueltos, si quieren usar la palabra, que obviamente muy probablemente vayan canalizados a esta licitación, con lo cual es muy probable que estos 2 billones de pesos que estamos hablando nos quedemos relativamente cortos, ¿no? Claro. También creo que está bueno tener presente, está el trascendido, no está confirmado obviamente, que estos pesos se van a usar no para financiar el déficit en un primer momento, sino para que el Tesoro, en este caso, cancele lo que se conoce como adelantos transitorios, que es la forma de usar el Banco Central para financiar lo que es el déficit fiscal y el gasto corriente, que hoy, al día de hoy, tenemos 4 billones de pesos en adelantos transitorios, con lo cual eso sería, primero que nada, una imagen bastante fuerte y bastante buscando un espaldarazo, si se quiere, a lo que es el programa económico, y además teniendo en cuenta que te obliga a ser más fiscalista todavía, si se quiere, porque vos efectivamente esos pesos no los vas a usar para lo que es el déficit. Vos te estás como imponiendo que tengo que efectivamente cumplir lo que anuncié con el déficit fiscal y no tener déficit en efecto, porque bueno, si no es una medida que no es sostenible en el tiempo, claro, ¿no? Lucas, una pregunta con 2 partes, si me permitís. Ayer llamó la atención, ayer fue el debut de estas nuevas medidas del Banco Central que vos estás detallando perfectamente respecto de las tasas y respecto al movimiento del ELIX. Llamó la atención que el resultado en el mercado, las cotizaciones del tipo de cambio que venían descendiendo hacia el final de la ronda de ayer, subieron. Sobre todo el blue tuvo un pequeño pique sobre el final de la ronda. Entonces, ¿vos se lo atribuís a una respuesta a estas medidas o te parece que ese movimiento cambiario respondió a otras cosas, por un lado? Y por otro lado, hay algunos en la City que dicen que ok, se cumplió en el sentido de ratificar que no se va a poder operar más con la ELIX entre los bancos y el Banco Central, pero que le tiran de alguna manera la pelota, si me permitís la expresión, financieramente, ahora al Tesoro, que es con quien sí los bancos se van a poder endeudar. La pregunta es, ¿el Tesoro tiene espalda suficiente para bancar eventualmente ese volumen de deuda? Bueno, esto tiene un par de puntos interesantes. Lo que respecto a la deuda en sí, obviamente puede generar algún temor ya un poco más del campo teórico, si querés. ¿Por qué? Porque en definitiva el Banco Central, cualquier deuda que tiene,
imprime los pesos. Obviamente esto es un problema, no que no lo fuese, pero digo, pensándolo en el extremo, más extremo, vos esos pesos los imprimís y los terminarás pagando con inflación. Vos al pasar esta deuda al Tesoro, obviamente estás aumentando, es deuda, eso hay que decirlo, y Sí. está bueno aclararlo, porque no hay deudas buenas y deudas No. malas, hay deudas y las deudas hay que pagarlas. ¿Es pagable? Sí es pagable, siempre y cuando se cumpla el programa fiscal, en este caso. ¿Por qué? Porque vos si efectivamente terminás cumpliendo con eso, que es, en definitiva, todos los últimos planes económicos en líneas generales terminaron fracasando de una u otra manera, precisamente porque no se terminaba cumpliendo el programa fiscal. De hecho, en lo que es el tamaño del ajuste fiscal que se está proponiendo, en proporción del PBI, es una proporción muy similar a la que se propuso en su momento en el viejo plan austral, hace muchos años, que también terminó fracasando ese plan en gran medida porque tampoco se pudo sostener lo que es la pata fiscal, con lo cual es encarable, es algo que se puede hacer. Obviamente vas a tener un gran componente que es la confianza, porque también tenemos otro paralelismo, nos podemos ir al fin del mandato del presidente Macri en su momento. Las licitaciones del Tesoro, en este caso eran instrumentos en dólares, pero sirve el ejemplo, me parece, terminaban desiertas. Con lo cual también tenés la gran parte de la confianza en el medio para que esto resulte. También a los bancos les tiraron un centro y adecuaron la normativa al respecto de que pueden integrar mayor cantidad de encajes inamovibles con títulos del Tesoro. Con lo cual es como, está charlado esto de antemano, por decirlo de alguna manera, está hablado del acompañamiento que va a haber. Hay que ver en qué medida es ese acompañamiento y qué tanto por encima de estos 2 billones de pesos vamos a estar, que yo creo que vamos a estar bastante arriba de estos 2 billones, porque había mucha demanda por instrumentos a tasa fija. Dejamos Es decir, cuanto más volumen, mayor confianza se va a interpretar de ese modo. Podríamos mayor tomarlo de esa confianza manera, en el correcto. mercado. Okay. Obviamente siempre hay que tener presente, estamos hablando de deuda de muy corto plazo, más allá de los 2 títulos SER, que son 2025, 2026, que también es corto plazo en el mundo, pero bueno, para la Argentina es largo plazo. 27 días sigue siendo corto plazo. Sí, lo que está bueno de ver es si, está bien, me dan el espaldarazo ahora. En este mes que yo tengo, sigo proponiendo medidas, sigo cumpliendo el plan, sigo respetando el plan propuesto, y bueno, obviamente sí vamos a tener que ir siguiendo después las diferentes licitaciones del Tesoro, porque esta es una primera foto, es una primera batalla si se quiere. Este es un camino largo, es un camino que dura un tiempo fuerte, y no nos olvidemos, ahora se van a venir meses más difíciles con respecto a la inflación, que creo que va a ser la variable más determinante, sobre todo para el humor social, ¿no? No sé si ya tanto el político, porque me parece que, como bien comentaban ustedes, hay un cierto respaldo a los gobernadores, por lo menos a escuchar y a ver que se presente el plan, y obviamente en base a eso definir o querer ajustar y cambiar propuestas, pero creo que hay un primer respaldo. De hecho, no sé hace cuánto tiempo no había una foto de los 24 gobernadores junto con el presidente, que creo que eso ya como símbolo, si se quiere, dice mucho, aunque no parezca. Y creo que esto es también lo que estamos viendo en lo que es el dólar, ¿no? Es cierto que los diferentes impuestos y el dólar oficial en sí te ponen un piso a lo que puede llegar a bajar el dólar, porque no nos olvidemos, en líneas generales se deberían tender a arbitrar las diferentes cotizaciones y valer más o menos lo mismo, con lo cual creo que estos niveles que estamos viendo hoy de 950, 960 pesos, más o menos, tiende a generarte a que los dólares estén relativamente arbitrados, si lo vemos, por ejemplo, contra lo que es el dólar importador, ¿no? Claro. Obviamente contra el dólar oficial o contra el dólar exportador, que más o menos con las retenciones que quedan en torno a los 700, 730 pesos, no, pero si vos ya vas al otro lado contra el dólar importador, está más o menos en una misma línea, con lo cual yo soy de la idea de que nos vamos a mantener en estos niveles, siempre y cuando se mantengan 2 cosas: la confianza, por un lado, en el plan económico, y segundo, que sigamos teniendo con claridad cuáles son las siguientes medidas que se van a tomar. Bueno. Porque hay mucha expectativa con respecto a cuál es el paso siguiente, digamos, a todo este plan, que no nos olvidemos es de emergencia. Sí, ¿no? En ese sentido me imagino que se va a prestar mucha atención, ¿no?, a este DNU con las reformas que proponga. Y además, Lucas, ¿qué se va a hacer, por ejemplo, cuando se dé a conocer la inflación del mes de diciembre, teniendo en cuenta que con la expectativa que hay en cuanto a la inflación, el dólar quedaría muy atrasado? Entonces allí la pregunta es si se va a ir hacia una nueva devaluación o si se va a ir rápidamente hacia un plan para bajar la inflación, ¿no? Algo que sea realmente antiinflacionario, y ver, ¿no?, qué sucede en ese contexto con el tipo de cambio oficial y con la brecha sobre todo.
Mira, vos la suerte que tenés, por decirlo de alguna manera, porque obviamente esta devaluación va a tener un impacto social, eso no lo podemos negar. De hecho, se te genera el caso que en la Argentina vos tenés muchísimos bienes que con el aumento de precios y demás, en dólares están considerablemente más caros que en el exterior. Sí, Sobre claro. todo el ejemplo de la ropa me parece un buen ejemplo. Te está pasando también en alimentos. Hay muchísimas cosas que están quedando muchísimo más caras en dólares que países comparables, como pueden ser países vecinos. Vos estás partiendo de un tipo de cambio real en este caso, porque no sirve mucho generalmente verlo nominalmente, muy alto. Con lo cual, vos tenés que tratar de mantener un ese tipo de cambio real alto, porque si no, obviamente, perdés el efecto de la devaluación en sí. Con lo cual, no quiere decir que el mes que viene volvamos a ver una devaluación. No nos olvidemos, sí, también que, obviamente, contra la inflación parece poco. Hay un crawling peg de 2% mensual hoy por hoy, que obviamente contra 20, 25, 30% de inflación, con mucho criterio me van a decir, está bastante lejos, eso Claro. es así. Yo creo que lo que se trató de hacer con esta primera devaluación es llegar a un tipo de cambio real alto, tratar de mantenerlo alto lo más que se pueda, con vistas a que se vaya apreciando un poco ese tipo de cambio para que se logre estabilizar en un cierto nivel. Ese cierto nivel, está bueno ponerle un signo de pregunta porque es bastante relativo, es ganar tiempo para el resto de los ajustes. Porque vos no resolvés todos los problemas de la Argentina simplemente devaluando la moneda. De hecho, el solamente devaluar te genera un efecto bastante efímero en lo que puede ser el ajuste al comercio exterior, tanto de las importaciones como de las exportaciones, pero realmente no te soluciona el resto de los problemas. Vos, los problemas en Argentina, ¿cómo los solucionás? Atacando el problema fiscal, atacando el problema de todas las empresas, de las inequidades que tienen con cualquier empresa comparable del mundo para producir, para exportar, para importar también, porque eso muchas veces está el ruido de, che, se importan lanchas, se importan autos de lujo. El 85% más o menos de todas las importaciones en la Argentina son bienes intermedios que se usan para producir bienes finales, con lo cual vos tenés toda una gama, que es todo lo que va a venir en el DNU y en la ley ómnibus que se va a presentar, que pueden ayudar y pueden solucionar muchísimas más cosas de lo que te genera meramente una devaluación, con lo cual yo creo que la devaluación te da tiempo a obviamente encarar todo este resto de cosas, sumado obviamente, como bien dijiste vos, Rocío, al tema de la inflación, que es un tema central, y obviamente deberíamos ver una baja muy fuerte en la inflación, siempre y cuando se respete que no haya emisión, por un lado, y que se respete el plan fiscal, ¿no? Por otro lado, hasta ahora, digamos, esto fue, digamos, una de las discusiones, ¿no? Subir el dólar oficial, sobre todo cuando se devaluó 400, 800, un poquito más de lo que se esperaba. Recordemos que se hablaba de 650, 700. Lo que era el viejo dólar exportador. Lo que era el viejo dólar exportador. Entonces, bueno, subirlo un poquito más justamente por las dudas para que te quede margen. Hasta ahora, también es cierto, hay que decirlo, el gobierno con esta decisión, o el Banco Central con esta decisión, logró achicar la brecha, que venía por arriba del 100% entre el oficial y el paralelo. Si estas variables, como vos señalás, más o menos se mantienen, es posible mantener la brecha y en ese caso te pregunto, probablemente el traslado a precios también esté empezando a tener un leve corset para que la aceleración no sea tan alta. Sí, y además te sumaría, no todos, porque eso ya pasó también en el 2015, que estaba la discusión de, che, está todo ajustado al dólar paralelo financiero del momento, y efectivamente cuando ocurrió la devaluación y la salida del cepo nos dimos cuenta que no fue así, porque tuvimos una subida de la inflación, después comprimió, pero bueno, en un primer momento tuvimos una subida de la inflación. Acá es cierto que podés tener bienes que sí ya están ajustados a lo que puede ser el dólar financiero. Hay muchos, sobre todo lo que es el comercio exterior, que sigue estando al dólar oficial y obviamente ahí vamos a ver un impacto muy probablemente. Yo creo que el plan en este caso es tratar de mantener la brecha en estos niveles, tratar de terminar de sanear lo que son los pasivos remunerados del Banco Central, que ese objetivo, el Banco Central no debería emitir deuda remunerada. El Banco Central tiene otra función, que es garantizar la estabilidad de precios y de la moneda, y bueno, si fuese un país como Estados Unidos, también garantizar la estabilidad en el nivel de empleo, no en nuestro caso el Banco Central, con lo cual yo creo que una vez saneados, si se logra sanear efectivamente los pasivos, yo creo que ahí se va a apuntar a una unificación del tipo de cambio, porque hay una realidad que es, dado el nivel de brecha que vos tenés hoy, si esos pasivos no los tuvieses, vos tranquilamente podrías unificar el tipo de cambio, claro. Obviamente con más o menos 20 billones de pesos de pasivos remunerados,
Es una decisión arriesgada. ¿Fallaría? No lo sabemos, habría que verlo efectivamente qué pasaría si se liberase el cepo, con lo cual yo creo que el plan en este caso es tratar de terminar de sanear los pasivos, obviamente mantener el marco de confianza que se tiene hoy, por lo pronto no nos olvidemos que vamos 15 días nada más, ¿no? Con lo cual es verdad. Hay que esperar la evolución de todo esto, pero yo creo que estamos relativamente cerca, si el plan termina funcionando, de lograr la tan ansiada unificación cambiaria y bueno, obviamente sacar el cepo, que es bastante nocivo, ¿no? Es efectivo que es bastante nocivo, y obviamente lograr una acumulación sostenida de reservas, más allá que el Banco Central estuvo acumulando reservas los últimos días, eso también es real, solamente lo podés lograr sin cepo cambiario, porque es real que el que trae dólares a la Argentina por alguna u otra razón, si después vos no los podés sacar, muy probablemente tú debes traerlos en un primer momento, con lo cual yo creo que eso es algo que con el correr de los meses, más temprano que tarde, vamos a ver una unificación cambiaria, siempre y cuando el plan funcione.